María José Pizarro tenía 12 años cuando recibió la noticia de que su padre había sido asesinado. Era un día lluvioso en Bogotá, de esos típicos de lluvia todo el día y bueno, yo estaba haciendo un examen de matemáticas y a mí me iba muy mal en matemáticas, yo era muy mal estudiante y yo decía como, bueno, me voy a rajar, que algo pase. El director del liceo francés interrumpió la clase y llamó a María José usando el apellido paterno, Pizarro. Ella lo entendió como un presagio. Yo no tenía el apellido de mi papá y yo sabía que si me decían por ese apellido era pues, algo grave. María José caminó hacia la oficina del director y al entrar vio las caras de su madre junto a la esposa de Álvaro Fallat, un dirigente del M-19 asesinado 4 años antes. Las dos estaban llorando y pues yo ahí entendí que a mi papá lo habían asesinado. 12 kilómetros separan al Liceo Francés de la Caja Nacional de Previsión, la clínica en la que atendían a Carlos Pizarro. Hacia allá salieron las 3 mujeres. Cuando llegamos ahí estaba todo el mundo alrededor llorando. Estaba su tío, Eduardo Pizarro, su abuela y cientos de simpatizantes del M-19. Finalmente, María José supo que su padre había muerto por una noticia locutada por Yamid Amat. Y bueno, ahí ya fue como el día más triste de mi vida. La muerte violenta del comandante sumió en el dolor a la familia Pizarro, a María José, a su madre Miriam, a Laura García, la última pareja de Carlos, a su madre Margot y a sus hermanos. Junto a ellos, miles de hombres y mujeres que simpatizaban con el candidato del M-19 se preparaban para despedirlo. Lejos de ese luto, a 500 kilómetros de distancia, en el pequeño pueblo de Frontino, en Antioquia, la familia Gutiérrez Uribe también recibía la noticia de la muerte de un pariente que había sido asesinado en el mismo vuelo de Pizarro. Un joven que salió a Medellín a buscar trabajo y al que ahora había que recoger en un ataúd en la morgue en Bogotá. Bienvenidos y bienvenidas a El último comandante, una miniserie de Un periódico de ayer sobre el asesinato de Carlos Pizarro, sus pasiones y las sombras que la paz trajo a su vida. Soy Natalia Chavarro. Y yo, Víctor Cabezas. Episodio 4. El sicario. Bueno, son las 2 de la tarde, acabamos de llegar a uno de los hoteles que queda acá alrededor del parque de Frontino. La voz que acaban de escuchar es la de Álvaro Guerrero, antiguo integrante de la no ficción y un periodista amigo de la casa. Álvaro vive en Medellín y en septiembre de 2023 viajó al municipio de Frontino, en Antioquia, para ayudarnos con una de las búsquedas más importantes de este podcast: ir tras los pasos de un hombre estrechamente relacionado con la muerte de Carlos Pizarro. Fueron casi 5 horas de viaje y vamos a tener que entrevistar a personas que tengan más de 50, ojalá 60 años. Gerardo nació en 1969, entonces tendría 54 años ahora. Gerardo es el hombre que le disparó en el avión a Carlos Pizarro. Su nombre completo es Gerardo Gutiérrez Uribe y su alias, Jerry. Sus primeros años de vida, Gerardo los pasó en Frontino, en el seno de una familia convencional y humilde. Sin embargo, algunas dificultades en su entorno doméstico lo llevaron a salir del pueblo. Antes de llegar a Frontino, no teníamos mucha información sobre él, apenas un recorte de periódico con la fotografía de su cédula y los nombres de sus padres y de una hermana. Con esas pistas, Álvaro preguntó por Gerardo en billares, iglesias, plazas y el cementerio del pueblo. Tal vez los sacerdotes que lleven acá bastante tiempo sepan algo. No sé, tal vez al billar esta noche lleguen personas adultas, viejas, con quien, bueno, después de una cerveza, un par de aguardientes, se animen a hablar más fácil. Pero no fue su búsqueda puerta a puerta la que resultó más provechosa. Álvaro, ve, este señor que te dio el teléfono te está esperando la llamada para que tomen un tinto. Fue el contacto telefónico que hizo con el alcalde de Frontino. Esa llamada le sirvió para llegar a un hombre con el apodo de Mario Pulpo. Y Mario Pulpo se mantiene ahí debajo del billar, que debe ser
debajo del hotel, el hotel del servicio. Hola, Mario, ¿cómo está? Mucho gusto, Álvaro Guerrero. Mario Pulpo es cercano a la familia Gutiérrez. Conoce hace muchos años a la hermana de Gerardo porque, al igual que ella, ha trabajado en asuntos relacionados con el café, algo nada inusual en esa zona de Antioquia. Durante la conversación con Álvaro, Pulpo le dio indicaciones sobre cómo llegar a la casa de ella. Facilito, usted coge un colectivo y usted me lleva a la casa de María Elena, la promotora de café, y me lo descargan ahí. Ya habla con ella, se le presenta, yo soy la nueva tal. Siguiendo esas instrucciones, Álvaro llegó a una casa color crema en un barrio de Frontino. Buenas, ¿cómo está? Bien, ¿usted, doña María Elena? Sí. Doña María Elena, mire, mucho gusto, yo soy Álvaro Guerrero. Mire, yo soy de Medellín, yo soy periodista. Y desde ayer estoy por acá en Frontino. María Elena vive en una casa sencilla, en cuyo interior sobresalen figuras religiosas, cuadros de santos, una Biblia y un crucifijo. Cuando María Elena recuerda a su hermano, lo hace en voz baja. Éramos muy felices todos, una infancia muy bonita. Salía yo con él, salíamos a bailar, llegábamos acá y él con mi mamá feliz. Para María Elena, no hubo en la infancia ni adolescencia de Gerardo nada que pudiera anticipar un futuro violento. Mi hermano sí estudió hasta bachillerato. De hecho, él trabajó por ahí en una discoteca y normal. Él tenía muchos amigos del colegio y por acá, era un niño bien. Sin embargo, la suerte de la familia cambió drásticamente cuando el padre sufrió un accidente automovilístico por cuenta de una avería de frenos. Desde ese momento no pudo volver a caminar y varios de sus hijos debieron velar por el sostenimiento de la familia. Gerardo, uno de los 5 hermanos, empezó en ese entonces a viajar a Medellín con frecuencia. Una vez en Medellín, pasó por varios trabajos. Vendió frutas en un carro, aprendió sobre peluquería y se enroló en una fábrica de tizas llamada Villares 2000. A esa empresa solían llegar muchachos que se empleaban por días en labores de la fábrica. Que ya se iba para Medellín, él volvía y ya, por allá se enredó. No se dejó enredar porque él era una persona noble, era persona bien. Conmigo era la que más compartía y él nunca me dijo nada. La entrada de Gerardo a Villares 2000 alteró su vida de manera irremediable. Y es que detrás de aquella fachada aparentemente inofensiva, se escondía en realidad un centro de entrenamiento de asesinos a sueldo, de sicarios. A destajo, solía emplear a muchachos de la calle. Mario Pulpo, el mismo que guió a Álvaro hasta la familia Gutiérrez, visitó en aquel entonces la supuesta fábrica. Se metía aquí para abajo y ya no se oía nada. Y ya usted no salía por aquí, sino que salía por el otro lado de allá. ¿Pero si había billares o no? Así es que eso tenía ahí cosas. Usted entraba a una puertecita como entrar a un baño, escalaba abajo. Carros, armamento, el que quisiera. No son claras las circunstancias en las que Gerardo llegó a esa escuela sicarial. Se sabe, sí, que conoció a uno de sus dueños e inmediatamente después le ofrecieron un empleo allí. Instalado de planta en un barrio en Medellín, el camino de Gerardo se cruzó con el de otros muchachos que próximamente, al igual que él, ejecutarían duros golpes sicariales. Uno de ellos era un joven, también de Frontino, llamado Andrés Gutiérrez. Entrenado en las bodegas de Villares 2000, Andrés tendría la tarea de asesinar al candidato presidencial de izquierdas, Bernardo Jaramillo Ossa. El sicario se encontraba, según versiones de la policía, se encontraba sentado leyendo un periódico al pie de la entrada número 3. Cuando hizo su ingreso, el doctor Jaramillo Ossa desenfundó una mini Ingram. Exactamente fue con lo que disparó contra el doctor Bernardo Jaramillo Ossa. Aquel crimen, perpetrado en el puente aéreo en Bogotá durante los últimos días de marzo del 90, empañó aún más la campaña que ya contaba con otros 2 candidatos presidenciales asesinados, Jaime Pardo Leal y Luis Carlos Galán. Un mes después del magnicidio de Jaramillo, Gerardo Gutiérrez viajó a Frontino a pasar la Semana Santa en casa de sus padres. El 23 de abril, al borde del mediodía, recibió una llamada que estaba esperando con ansias. Luego de colgar, alistó con afán una maleta para irse a Medellín.
En la ciudad visitó la casa de una compañera suya y le dijo que había conseguido un buen trabajo hace unas semanas. Al día siguiente, Gerardo Gutiérrez tomó un vuelo hacia Bogotá. Lo acompañaba la certeza de que su suerte iba a cambiar para bien, como se lo dijo ese mismo día a su hermana, María Elena, por teléfono. Habló con su hermana y le prometió que a partir de mayo su suerte iba a cambiar. Al llegar a Bogotá, abordó un taxi que lo dejó en las puertas de un hotel del centro llamado Hotel de Lujo. El nombre del lugar, que todavía existe, parece un sarcasmo involuntario. Cualquier vestigio de su pasado fastuoso, si es que alguna vez lo tuvo, está completamente borrado. Su fachada, ennegrecida por el hollín, reclama con urgencia una capa de pintura, y el vestíbulo conserva tercamente un mobiliario pasado de moda. Tiene una cabina de madera donde atiende la recepcionista, tapetes vino tinto y pisos de terrazo con piedras atortujadas. Al hacer el check-in, 30 años atrás, Gutiérrez escribía los formularios de registro con lentitud, sílaba por sílaba, y evitaba mirar a los ojos a la recepcionista, según le contó ella misma a las autoridades días después. Tras registrarse bajo un nombre falso, Gerardo se negó a que uno de los botones llevara su equipaje hasta la habitación. Al día siguiente, al bajar de su habitación, preguntó en recepción por un almacén de ropa cercano. La encargada lo vio salir en el sentido indicado y, pasadas 6 horas, regresó. Salió luego para un cine y volvió al hospedaje bien entrada la noche. El 26 de abril, día marcado en el calendario para perpetrar el homicidio de Pizarro, Gerardo Gutiérrez hizo el check-out bien temprano y salió rumbo al aeropuerto. En los mostradores de Avianca realizó el trámite de registro, al cabo de lo cual deambuló un rato por la sala de espera. Una vez los pasajeros fueron llamados a pasar a bordo, Gerardo ocupó la silla 5C, al lado del pasillo. Deslizó su maleta debajo de la silla del puesto del frente, se abrochó el cinturón y esperó. Según uno de los pasajeros, Gerardo se frotaba una mano y miraba una y otra vez al pasillo. Tras unos minutos del despegue, ocurrió la escena que narramos en el primer episodio de esta serie. Gutiérrez se paró al baño, salió al cabo de unos segundos y le disparó a Pizarro por la espalda. Suplicando por su vida y completamente neutralizado, fue asesinado por uno de los escoltas del DAS. El avión fue devuelto a Bogotá y a las 11:15 el cuerpo técnico de la Policía Judicial estaba practicando el levantamiento del cadáver de Gerardo. Las autoridades encontraron en sus bolsillos 2 imágenes de la Virgen del Carmen, un escapulario, $1 en forma de nudo y el número del hotel de lujo al que había ingresado unos días antes con un nombre falso. Unas horas después se conocería su verdadera identidad y su nombre aparecería impreso en los titulares de los principales periódicos del país. La noticia comenzó a circular también por la televisión y llegó a los oídos de los familiares de Gerardo. Aquí, nuevamente María Elena, su hermana. O sea, yo vi en las noticias que mataron a Carlos Pizarro, pero lejos de pensar, porque dijeron otro nombre, eran llamándonos a nuestra televisión, eran cañas cortas, ahí al comando. María Elena no niega que su hermano haya apretado el gatillo que acabó con la vida de Carlos Pizarro, pero para ella, Gerardo fue apenas una ficha dentro de un entramado de poder superior a él. Dice que en este crimen su hermano también es una víctima y que con su muerte dejó un vacío en la familia. Nuestro día a día era como que algo nos faltaba, como que esa pérdida de mi hermano fue muy dura. La pérdida, la no respuesta a tantas cosas, pero sí, solo Dios sabe todo lo que hemos sufrido. Con el cuerpo de Gerardo en las salas de medicina legal, alguien debía hacerse cargo del proceso de reconocimiento y la sepultura del cadáver. Esa persona fue Mario Pulpo. En Bogotá, Mario gestionó el traslado de Gerardo a Frontino, en donde se llevó a cabo el funeral. Y que hermano, que le voy a decir, es pelado tan buena gente que allá colocaron, encima del ataúd, colocaron una cajita para la ofrenda, hermano, y todos los del colegio regalaban plática para enterrar al muchacho, ¿no? Todos los del colegio. Ya volvemos. En ese entonces, en el año 2000 a 2005, cometimos muchos hechos atroces
en contra de la comunidad nariñense. Esta persona que están escuchando se llama Guillermo León Marín, alias El Doctor. Hizo parte del bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ante las autoridades, Marín reconoció haber participado en el asesinato de varios líderes estudiantiles del departamento de Nariño. La información la daban informantes que tenía la población de Nariño e infiltrados que habían en la universidad. A partir de testimonios como este, una organización colombiana ha logrado georreferenciar y visualizar fosas comunes en el país. Se llama Data Sketch y desarrolla herramientas con inteligencia artificial para abordar temas de interés público y contribuir a una sociedad más informada. Data Sketch te ayuda a transformar la información en visualizaciones claras y atractivas para ser más efectivo en tus comunicaciones. Para conocer más sobre sus soluciones y descubrir una manera dinámica de explorar el mundo de los datos, haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Gracias a Data Sketch por apostarle a mantener la historia viva y la información vigente. Con Data Sketch, el experto en datos eres tú. Pues como te digo, me acuerdo muy poco de él. Me acuerdo de sus manos, cada vez menos. Ella es María del Mar Pizarro, la hija menor de Carlos Pizarro. Tenía 4 años cuando asesinaron a su padre. Me acuerdo que nos acostábamos al lado de un lago a mirar las nubes y a hacer figuras con las nubes. Mientras en Frontino despedían a Gerardo Gutiérrez, el país seguía aturdido por la muerte de Carlos Pizarro. Sus familiares procesaban la pérdida cada cual a su manera. La madre de María del Mar, por ejemplo, decidió cubrir el tema bajo un velo de silencio. En los marcos de la casa no había fotografía ni registro de Carlos Pizarro. Incluso, en las horas posteriores al crimen, decidió mantener a su hija al margen de las honras fúnebres. Durante mucho tiempo, yo digamos que me estaba molesta con mi familia por no haberme llevado al entierro. Porque yo duré como 10 años pensando que pues, mi papá estaba escondido y que obviamente pues, él era un duro y nadie lo iba a matar y que todo era un show y que era un poco como Schwarzenegger y que él iba a llegar en cualquier momento, hasta que como en los 15 años dije, no, pues no, ya no va a pasar, ya no va a llegar. Y creo que mamá, de pronto un poco su forma de duelo fue como hablar poco, muy poco de esas cosas extremadamente dolorosas. Por muchos años, María del Mar se acostumbró a la mudez de su familia respecto a su padre y aprendió que era mejor no referirse a él. Yo no podía hablar de mi papá, era imposible. Si ahorita lloré y no paraba de llorar un segundo, era realmente físicamente imposible. Entonces realmente lo odiaba, no me gustaba, pues porque me hacía sentir muy vulnerable. Sin embargo, con el paso de los años se fue reconciliando con el dolor y se acostumbró a la ausencia de su padre. Dejó de buscar al hombre mítico, al político o a la figura pública y su curiosidad se centró en averiguar quién fue Pizarro como hombre de carne y hueso. Yo le decía a mis tíos, yo realmente no quiero saber mi papá qué hizo, yo quiero saber qué le gustaba comer, cuál era su color favorito, yo quiero saber quién era mi papá. Contrastando con el hermetismo que prevaleció en la familia de María del Mar en torno a la figura de su padre, en el caso de María José, hija mayor de Carlos Pizarro y media hermana de María del Mar, su parentesco con el ex líder del M-19 ha sido un rasgo de identidad marcado y que siempre ha expuesto públicamente. Como artista plástica e historiadora, por ejemplo, ha aprovechado su oficio para reconstruir la memoria de Pizarro por medio de muestras artísticas, libros e incluso un documental. He intentado hacer un camino tranquilo, en el mejor sentido de la palabra, respetuoso, es decir, intentando mirar múltiples aristas, que no sea solo un retrato familiar, que no sea solo un retrato de admiración, sino que también puedan existir como existen siempre, inclusive entre los padres y los hijos, a pesar del amor, grandes críticas. María José lleva más de 20 años en la tarea de rastrear el pasado de su padre. Tras dedicar tanto tiempo a investigar su camino, no le queda duda de que el asesinato está lejos de tener un solo responsable. Según ella, aún hay poderes profundos que están interesados en esconder la verdad. En el caso de mi padre, los responsables, estoy segura de que están vivos.
Pero la búsqueda por la verdad del asesinato de su padre se vuelve cada vez más compleja. El paso del tiempo hace que las pistas se vayan perdiendo y que la investigación se enrede cada vez más. Así lo describe María del Mar. El proceso de mi papá es casi como una bofetada en la cara, pero pues sabemos que es una mano negra, sabemos que había representantes de la oligarquía colombiana, sabemos que había políticos de los partidos tradicionales y sabemos que hay militares. Si bien se sabe que la persona que disparó el arma contra Carlos Pizarro fue Gerardo Gutiérrez, el escalafón más bajo de la cadena de responsables, las personas que ordenaron el asesinato no tienen un rostro definido, y eso dificulta el proceso de sanar. Pero el perdón es otra cosa, porque no sé a quién perdonar y tampoco sé qué perdonar, y no sé si lo voy a saber algún día. Y entre más intento acercarme, pues la verdad se aleja, porque el tiempo va pasando y el tiempo es implacable y hay intereses políticos porque no se sepa la verdad aún hoy. La historia de los magnicidios en Colombia tiene una nota común. Por lo general, las identidades de los ejecutores materiales llegan a ser conocidas y la justicia logra, sin grandes dilaciones, adjudicar responsabilidades sobre aquellos que disparan la bala. Así sucedió en el crimen de Pizarro, pero ha ocurrido en tantos otros de ahí para atrás. Sin embargo, el camino se vuelve sinuoso cuando los jueces y fiscales intentan llegar a los determinadores. Ir del eslabón más débil hacia los autores intelectuales suele ser un recorrido plagado de obstáculos, de pruebas falsas, de confabulaciones entre aquellos interesados en mantener su impunidad. Ni siquiera la buena voluntad de algunos funcionarios resulta suficiente para enderezar el camino. De todas maneras, de cuando en cuando, van emergiendo pistas que arrojan algo de luz, nuevos hallazgos que nos ponen un paso más cerca de hallar la verdad. Fue Pablo Escobar el que lo mandó a matar, y lo mandó a matar porque Pablo Escobar... A Pizarro lo mató una conspiración tutti frutti. Y me ofreció los nombres de las personas que habían dado la orden de matar a mi hermano. Estar 24 años después realizando una exhumación es prueba suficiente de que en su momento los órganos encargados de la investigación no hicieron lo que tenían que hacer. Sobre las teorías detrás del asesinato de Carlos Pizarro y sus responsables en las sombras, les hablaremos en el episodio final de esta miniserie de El Último Comandante. El Último Comandante es una miniserie de un periódico de ayer y es una producción de la no ficción. El guión fue escrito por Víctor Cabezas y Natalia Chavarro. La edición del guión es de Juan Serrano y la mezcla y el diseño sonoro son de Daniel Chávez. La carátula del podcast es de Isabela Soto Vallejo, el marketing y las comunicaciones son de Isabela Soto Vallejo y Shaquén Moreno. Gracias a Iván Muñoz, del Espectador, y a Caracol Televisión por su ayuda con el material de archivo. También a Emerson Erazo, un agradecimiento especial por su generosidad. A todas y todos, muchas gracias por escuchar.